Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Mire, soy María Victoria. Adelante, sí. Yo quería consultarle porque viendo el catecismo, vamos, y siempre en el credo, dice Jesucristo descendió a los infiernos al tercer día y resucitó de entre los muertos. Sin embargo, cuando estaba en la cruz, pues le dijo al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Uh-huh. Entonces, cuando resucitó, al tercer día o ese mismo día, y porque yo entiendo que es como ese día que ya se fue, que cuando le dijo que iba a estar con él en el paraíso. De acuerdo, le entiendo la expresión. Vamos a ver el misterio de Jesucristo en esos días, en esos 3 días, aunque no son 3 días enteros, sino que son parte del sábado, mejor dicho, parte del viernes, el sábado entero y parte del domingo. El misterio de lo que se encierra, ¿no?, dentro de en ese momento de la muerte de Cristo. Más o menos, la tradición de la Iglesia lo ha explicado de la siguiente forma. La expresión "al tercer día resucitó de entre los muertos", habla de que la resurrección de Jesucristo acontece temporalmente. A veces se ha querido hacer negar la temporalidad, pero no es correcto. Desde el punto de vista de la fe católica existe una afirmación de la temporalidad de la resurrección en el tercer día. Y fue tan impactante el acontecimiento de la resurrección, que los judíos dejaron de celebrar el sábado para empezar a celebrar el domingo, porque aconteció en el domingo la resurrección de Jesucristo. Bien, afirmado eso, lo que la fe católica afirma es que Jesucristo, el alma de Jesucristo unida al Verbo, porque el cuerpo, en ese momento, en la muerte de Jesucristo, se produce también la separación de alma y cuerpo, que existe un descenso al lugar de los infiernos, descenso para rescatar todos aquellos que en el Antiguo Testamento todavía no habían recibido la salvación del resucitado. No la habían recibido. Entonces, hay ese misterio que a veces se suele hablar del rescate de Adán y Eva, se simboliza de esa manera. Jesucristo baja, desciende al lugar de los muertos y rescata a Adán y Eva. Usted pregunta, vamos a ver, y claro, si Jesucristo le dijo al buen ladrón: hoy mismo estarías conmigo en el paraíso, entonces Jesús, ¿qué estaba? ¿El paraíso estaba en el descenso o estaba en los infiernos? Vamos a ver. Es que cuando la oyente plantea ese asunto, yo creo que se está armando un pequeño lío en el tema de si estar en el cielo o el descenso al lugar de los muertos, al lugar de los infiernos, fuese una cuestión del lugar. Vamos a ver, Jesús obviamente es bienaventurado, o sea, está con el Padre, no está condenado, es decir, aunque él descienda al lugar de los muertos, al lugar de los infiernos, para rescatar a las almas del Antiguo Testamento, él está en el cielo, está con el Padre. Es decir, no pensemos que porque baje a rescatar ha ido a un lugar de condenación y está apartado del Padre, porque eso sería entender un poco, entender el estado de condenación más como un aspecto del lugar que como un aspecto de estado del alma que está en gracia y está plenamente en la visión beatífica con Dios. Espero haberle explicado al oyente, porque quizás la pregunta que tiene es un poco por la literalidad de que estaba con Dios en el cielo, con el buen ladrón, o estaba en los infiernos o en el lugar de los muertos. Está lógicamente la visión beatífica de Dios. Otra cosa es que en esa visión beatífica reciba esa misión de rescatar a todos los fallecidos del Antiguo Testamento que estaban esperando la plenitud de la salvación. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante. Usted la semana pasada nos dijo que leyéramos, nos recomendaba Oseas 1:3, pero en Oseas 4:6 viene un versículo que yo utilizo para evangelizar, que dice: perece mi pueblo por falta de conocimiento. Ese versículo lo veo muy interesante para todos los que tratamos de explicar la palabra de Dios y la necesidad de la formación. Se los recomiendo. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Sí, aquí dice: perece mi pueblo por falta de conocimiento, ya que tú has rechazado el conocimiento. Yo te rechazaré de
sacerdocio, ya que tú has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, obviamente es un texto en el que se nos enfatiza mucho, la importancia del conocimiento profundo de la palabra de Dios, esa responsabilidad que tenemos de profundizar en su palabra. Damos paso a la siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Soy Gerardo, de Navarra. Adelante, Gerardo. Quisiera hacer una pregunta sobre un caso particular de transmisión desde la tradición de una determinada fórmula de la liturgia, ¿no? Sí. Esto surge a raíz de que el otro día en una Eucaristía escuché la siguiente fórmula por parte del sacerdote al momento de consagrar. Dice: tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y discípulas, diciendo... Entonces, me llamó la atención lo de discípulos y discípulas, y creo que esto es incorrecto por dos razones, ¿no? Y quisiera saber su opinión. En primer lugar, porque no es, entiendo, la fórmula litúrgica que nos ha trasladado la tradición. Y en segundo lugar, porque esa fórmula se remite a un hecho histórico que se refiere al acto original entre los 12 apóstoles, que eran varones, ¿no? Y que por tanto no se refiere al sentido amplio de la donación de Dios a toda la humanidad, ¿no? Entonces quisiera, por favor, saber su opinión. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que yo creo que el oyente lo ha dicho perfectamente, ¿no? A mí, por una parte, aparte de esas consideraciones más teológicas y más exegéticas que ha hecho el oyente, también me da pena observar que a veces seamos tan permeables y tengamos tan poca sentido crítico hacia lo políticamente correcto, ¿no? O sea, que si resulta que ahora los políticos comienzan aquí a hablar de, queridos españoles y españolas, queridos vascos y vascas, queridos, es decir, estamos siempre en un lenguaje políticamente correcto que por otra parte, gramaticalmente hablando, pues es absolutamente innecesario, pero bueno, que yo no lo critico cuando se utiliza en otros ambientes, que al fin y al cabo nosotros no somos responsables de ello, pero que me da mucha pena el que tengamos tan poca capacidad crítica de tener la imprudencia, ¿no? Y yo diría el atrevimiento de cambiar la fórmula de la consagración en virtud de una expresión que es totalmente políticamente correcta del momento, de discípulos y discípulas. Primero, que eran apóstoles. Primero, que eran 12 apóstoles cuando Jesús celebró la primera Eucaristía, ¿no? Segundo, que incluso modificando, la modificación unilateral, porque una cosa es que uno pueda cometer un error, un sacerdote pronunciando las palabras de la consagración puede cometer un error, un traspiés, pronuncia mal una palabra, lo que sea, y también la Iglesia suple nuestras carencias, y por supuesto no se va a poner en peligro la consagración pues por el hecho de que alguien cometa un error pronunciando una palabra, pero fijaros, no sé si se puede decir lo mismo cuando nosotros por nuestra cuenta y riesgo cambiamos la fórmula de la consagración intencionalmente e ideológicamente. Ponemos en riesgo no únicamente el cumplimiento o incumplimiento de la disciplina de la Iglesia, sino que la Iglesia puede decir que si hacemos eso no podemos garantizar la autenticidad de la consagración. O sea, que por eso, eso lógicamente es grave. Lo que tenemos que hacer, es rezar por el sacerdote, hablar con él, porque yo pienso que también si existe, cierta posibilidad o capacidad de hablarlo, pues hay que hablar con él, o igual también hablar con el obispo, porque es un tema serio, el que cambiemos la fórmula de la consagración. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante. Señor, mire, yo soy Eva, soy mexicana. Uh-huh. Entonces también tengo otra amiguita mexicana, pero que está alejada de la iglesia, y entonces yo muchas veces la he invitado, pero pues no, se niega, ¿no?, a asistir. Nada más que me dice, oye, tú sabes bien que que Dios es un extraterrestre. Le digo, no, pues ¿cómo puedes decir eso? Y le digo, pues tú acércate a Dios y escucha alguna plática bíblica y eso, le digo, para que tú salgas de dudas. Yo no te puedo sacar de esa duda. Y entonces por eso es que yo me acerco a usted, padre, para que ella también yo pueda decirle algo, pueda contestarle. ¿Por qué dice ella eso? Bueno, ¿qué es lo que podemos decir? Pues hombre, hay que tratarla con cariño, con paciencia, porque igual, pues no sé, también si nos reímos de que alguien diga una barbaridad de esas, es verdad que también hoy en día, como el papel lo aguanta todo,
pues también se ha publicado por ahí, ¿no? Pues algún libro hablando de que si Jesucristo es un extraterrestre, bueno, es decir, que hoy en día se puede llegar a escuchar de todo, de todo. Base escriturística, pues absolutamente ninguna, pero se quiere citar algún texto del Antiguo Testamento que habla de el Hijo del Hombre que vendrá desde las nubes, y se suele coger algún pasaje del Antiguo Testamento queriendo interpretarlo literalmente, que obviamente se hace el ridículo, Pero vamos a ver, creo que esa persona, al margen de rebatirle desde el punto de vista pues un poco exegético o científico, la clave está en que todavía no ha descubierto que Jesucristo no es una teoría, sino que es alguien que viene a pedirle su conversión. Porque mientras que hablemos en esos términos de que uno lee un libro esotérico, etcétera, en el fondo no nos hemos abierto a la llamada de Dios real en nuestra vida. Jugar a esas teorías esotéricas, en el fondo, es no ponerse delante de Dios de una manera real, es hablar, jugar, teorizar, es decir, bobadas, pero detrás de esas bobadas no únicamente hay errores intelectuales, sino que no hay una disposición en la que yo le pido a Dios que ilumine mi vida, y obviamente me pongo en tesitura de conversión. También creo que eso es importante. Sí, buenos días. ¿Con quién le hablamos? Buenos días, con Araceli de Anca, soy de Madrid. Mire, yo le quiero preguntar, aquello de que dice el concilio, de lo que aquellos que inculpablemente se salvan, pero que sin culpa no llegan todavía al claro conocimiento de Dios, se esfuerzan por la gracia divina en alcanzar la vida eterna. Estos se salvan a través de la Iglesia, ¿verdad? Bien, de acuerdo. Es interesante lo que pregunta la oyente. Vamos a ver. Cuando dice el Concilio Vaticano II que la salvación de Dios pues tiene unos medios ordinarios que Cristo ha querido que sean los medios de plenitud, que son los sacramentos, etcétera. Bueno, pues también dice el Catecismo, también dice el Concilio Vaticano II que también las personas que inculpablemente no han podido, no han conocido los sacramentos de la Iglesia, la palabra de Dios como el camino de salvación, aquellos que inculpablemente, por su parte, pues bueno, no han conocido tal cosa y sin embargo son fieles a lo que en su conciencia han conocido como verdad, también podrán ser salvados en la medida en que en su conciencia han conocido, en su conciencia han sido fieles a lo que conocían como verdad. Bueno, pero la oyente dice, bien, pero de alguna manera ellos también se han salvado gracias a Cristo y gracias a la Iglesia. En efecto, ellos conocerán, aunque no han conocido a Cristo, no han conocido a su Iglesia aquí, o no las han conocido como verdaderas, y simplemente ya han sido fieles a su conciencia, conocerán cuando estén en Dios que es Cristo el que les ha salvado, que es la redención de Cristo la que les ha obtenido la salvación, y conocerán que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, ha sido el cuerpo de Cristo que ha rezado por ellos, que ha ofrecido el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, es decir, que no se han salvado al margen de Cristo y al margen de la Iglesia, no, se han salvado por Cristo y a través de la Iglesia como instrumento de Cristo para la salvación, incluso aunque no hayan pertenecido físicamente a los inscritos en los libros del bautismo de la Iglesia, porque la Iglesia tiene unas fronteras físicas, que son, bueno, pues los que pertenecemos a ella de una manera formal, pero también tiene unas fronteras espirituales que van más allá de las fronteras físicas. Y la Iglesia reza todos los días por los difuntos. No solo dice, te encomendamos a los difuntos católicos que murieron después de haber sido bautizados. No. La Iglesia pide por todos los difuntos. También por los no cristianos, y por los musulmanes, y por los otros, O sea, es decir, que la tarea de la Iglesia de ser instrumento de salvación está dirigida a todo el mundo, no solo a los que forman parte de los bautizados entre nosotros. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire, ayer habló usted de la teología arrodillada. Sí. Bien, yo sencillamente quería hacer un comentario breve. No hay teología sin filosofía, no hay teología que
pueda tener tal nombre si no hay un conocimiento de la filosofía. Sin embargo, como dijo usted sobre las disquisiciones metafísicas y complicadas, ¿no? Yo diría que la filosofía, no toda filosofía es anticristiana, hay filosofías y troncos enormes de la filosofía que son muy cercanas al cristianismo, y muy útiles. Desgraciadamente, en los tiempos actuales, digamos que la filosofía que hay, pues sí, se está cultivando más una filosofía anticristiana, pero históricamente hay enormes troncos de la filosofía que son muy cercanos, ¿no? Y a pesar de que la teología, efectivamente, tenga que ser arrodillada, pero tiene que ser arrodillada junto con la filosofía, Es decir, no se puede hacer, creo yo, en mi opinión, una teología al margen de eso, ¿no? Perdone, muchas gracias. Bien, gracias a usted. Sí, bueno, no recuerdo muy bien en qué sentido hablé del tema de la teología arrodillada, pero la verdad es que, por supuesto, eso no está contrapuesto. Es otro tema, además de, no en vez de. O sea, es decir, la teología necesita de los recursos del lenguaje y el pensamiento humano, que a eso le llamamos filosofía, para expresar el misterio de Dios. O sea, yo ahora mismo a la hora de hablar con vosotros, estoy utilizando una cierta filosofía, es decir, o sea, una cierta forma de expresión de los conceptos teológicos. Ahora mismo la estoy utilizando, sea o no sea consciente de ello. Y por eso los estudios teológicos, siempre en los primeros años se dan unos estudios filosóficos. Y una de las pobrezas mayores de la filosofía está cuando no tenemos buenos cimientos filosóficos. En los planes de formación teológica se tiene que dar una correcta metafísica, una correcta gnoseología, o conocimiento de Dios, una correcta ética, ¿no? Fue Juan Pablo II el que habló de las dos alas, ¿no? El ala de la fe y el ala de la razón. Y fijaros, en la medida en que nos hemos secularizado y nos hemos apartado de las fuentes de la revelación, curiosamente no ha sido por agarrarnos más a la filosofía, sino que en la medida en que nos hemos apartado de Dios, hemos tendido más a un fideísmo, es decir, a una menor confianza en la razón. Santo Tomás de Aquino y los teólogos que han sido para nosotros auténticamente emblemáticos, tenían bastante más confianza en la razón que lo que tiene la filosofía relativista actual, que es mucho más fideísta y no tiene tanta confianza en la razón como tenía pues Santo Tomás de Aquino y todos aquellos teólogos de la tradición católica. Por lo tanto, no es verdad que haya a más fe menos razón, o a menos fe más razón. No, eso es una falsedad. Eso es totalmente falso. Nos ha demostrado la historia de la teología y de la filosofía que a menos fe, menos razón. Y a más fe, más razón. Esto fue uno de mis grandes descubrimientos, que yo cuando fui al seminario me sorprendió que al entrar al seminario, en los primeros años, recibía unas clases de filosofía que yo me impresionó ver cómo la Iglesia a un seminarista le enseñaba que la razón bien utilizada, nos puede decir muchísimas cosas. Bueno, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Monseñor. Sí. ¿Cuánto tiempo, Monseñor, tarda la Iglesia en contestarte, admitir, cuando has tenido la palabra viva y directa de Dios y con imagen? Vamos a ver, me imagino que detrás de esa pregunta así un poco enigmática del oyente habrá alguna historia personal que no podamos conocer, ¿no? Pero yo, como suelo decir, que lo importante de estas preguntas que hacemos en directo, más que contestarle a la persona en concreto, que igual ella podría tener un consejero a quien le preguntase más en detalle. También el valor principal de estas preguntas es la reflexión que hacemos para todos los oyentes. Se me sugiere, en la pregunta del oyente, decir lo siguiente. Es posible que el oyente haya hecho esa pregunta en el sentido de decir, bueno, yo pienso que he tenido una especie de revelaciones particulares, como si yo en mi oración hubiese percibido determinadas
determinadas revelaciones de Dios y pues se lo he dicho a un sacerdote, se lo he dicho al obispo y veo que la Iglesia es muy prudente es muy prudente en no dar por certero, por no dar por cierto o no dar tal, sino que más bien me dice, mira, esas cosas que tú dices haber oído o visto en Dios, vívelas tú interiormente, pero no pretendas que, bueno, me imagino que puede ser que vaya por ahí lo que la oyente pregunta. Entonces, el asunto no es cuánto tiempo, sino el asunto es ¿por qué la Iglesia es tan prudente? Pues porque tenemos una experiencia muy amplia, primero, de que también nos podemos engañar. A veces no es tan fácil saber cuándo Dios se está descubriendo, cuándo también una persona pues puede tener determinados desequilibrios en los que no confunde una revelación de Dios a también pues ciertas visiones suyas que pueden partir de ciertos desequilibrios. O incluso aunque haya algo de una comunicación de Dios, a veces también le mezclamos en la comunicación de Dios también la subjetividad de uno mismo. O sea, es decir, es complicado. Y por otra parte, no es necesario para la salvación, porque la Iglesia sabe que lo necesario para la salvación es pues la revelación pública, la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia, la vida de los santos. Eso es lo que es seguro, y en eso la Iglesia centra sus fuerzas. Por eso la Iglesia es tan prudente. Aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, adelante, señor. Yo quería hacerle una pregunta. Últimamente, cuando voy a la Santa Eucaristía, pues resulta que el sacerdote dice, una vez que lee el Evangelio, dice, ¿y esto lo creéis? Pues esto no es así. Esto es figurativo, porque ni los santos existen, ni los ángeles existen, ni tampoco el demonio. El demonio es el mal que tenemos, y los santos, los ángeles, el bien que tenemos. Lo demás no existe, ni existió Adán y Eva, también os lo creeráis, que existió Adán y Eva, ni existió Adán y Eva, ni tampoco existe el fin del mundo, porque el fin del mundo cada uno es el día que se muere, ya se va con Dios. Los sepulcros están vacíos. Entonces quería que usted me dijera, porque ha habido mucha gente, yo pues me mostré prudente, pero ha habido otras gentes que se escandalizaron y contestaron al sacerdote. Entonces quería que me aclarase un poco esto. Pues mire, pues es doloroso lo que usted está contando, porque desgraciadamente pues tenemos también, nosotros estamos participando en el seno de la Iglesia, participamos de la confusión generalizada y de la secularización y del relativismo, y también a nosotros eso nos influye. Y por desgracia, el que un sacerdote utilice pues el púlpito que la Iglesia le ha encomendado para difundir sus dudas de fe y sus relativismos, difundirlos en los fieles, pues es algo muy grave. ¿Yo qué consejo doy a los fieles cuando ocurren cosas de estas? Pues bueno, mi consejo es, en vez de montar un escándalo y lo mejor es hablar con el obispo, porque el obispo tiene esa responsabilidad de que la predicación sea conforme al magisterio de la Iglesia. A lo mejor es hablar con el obispo, escribir una carta o pedirle una cita y orar por ese sacerdote, orar intensamente por él, ofrecer la Eucaristía, ofrecer nuestros sacrificios. Creo que es lo que tenemos que hacer, porque nuestro gran enemigo es la secularización interna de la Iglesia. Ese es nuestro gran problema. En el compendio del Catecismo se habló sobre el tema del matrimonio. Entonces yo le quisiera englobar una pregunta, le quisiera contar una vivencia particular, pero que contiene dos preguntas. Bien, mire usted, yo me casé muy joven y bueno, me casé por la Iglesia. A los 3 años fui abandonada por otra, mi esposo me abandonó por otra mujer, y ha habido un abandono moral de nuestra hija, que nació fruto de ese matrimonio. Bien, yo estuve 10 años sola, separada, y yo conocí a una persona, me volví a casar por el juzgado, lógicamente, y esta persona, que hoy ya llevo 9 años casada con él, ha hecho de padre moral con mi hija la mayor, ¿correcto? A todos los niveles, porque el padre biológico se ha desentendido de su hija. Uh-huh. Bien, entonces yo me metí en el camino neocatecumenal. Entonces a mí me dijeron que yo estaba en cubiniscencia ante la Iglesia. Pero yo, mi sentimiento, esto me demandó, lógicamente,
pero mi sentimiento, yo nunca me he sentido en pecado por este segundo matrimonio, porque pienso, que es lo que usted quiero que me aclare, que para mi hija la mayor ha sido bueno, que de hecho tengo otra hija pequeña con este esposo, bien, y lo que no ha hecho el padre biológico, lo ha hecho mi marido actual con mi hija. Y si es bueno para mí y para mi familia, ¿cómo ante los ojos de Dios no va a ser bueno? Es más, ese sentimiento que yo he considerado que mi matrimonio era nulo, se ha ratificado en septiembre del año pasado, que me dieron la nulidad matrimonial. Pero claro, yo quisiera saber, primera, mi hija, la mayor, ¿ante qué situación se encuentra que nació fuera del matrimonio, porque me han anulado este matrimonio? Y segunda, ante la Iglesia yo he estado en pecado, aunque yo me asesoré con sacerdotes y me dijeron que comulgara tranquilamente porque lo que importaba como yo me sentía ante la Iglesia, ante este matrimonio. Y efectivamente ese sentimiento me lo ha corroborado la Iglesia, que mi matrimonio era nulo. Entonces quisiera usted que me explicara un poco ante los ojos de Dios y ante la ley de la Iglesia si ese matrimonio para mí era igual de nulo, aunque haya pedido la nulidad hace casi 3 años, porque dura un proceso y porque es un dinero importante. Entonces, que usted me aclara un poquito esto. Gracias. De acuerdo. Mire, bueno, ha sido usted muy clara exponiendo el asunto. Vamos a ver, yo le diría, creo que usted debía, bueno, creo que es algo más que una creencia personal de José Ignacio. No me atrevería yo de hablar así a título únicamente de opinión personal, ¿no? Sino quiero también hablarlo, pues hombre, con la autoridad de la Iglesia y viendo cuál es la doctrina de la Iglesia y su predicación. Pienso que debía, en ese tiempo en el que usted ha esperado hasta llegar esa nulidad, ese tiempo, esos procesos de nulidad que a veces se alargan más de lo que uno quisiera, pienso que usted debía de haber esperado ese tiempo, consciente de la contradicción en la que usted estaba, porque hay evidentemente una contradicción con la palabra de Dios que nos dice que el que abandona a su esposo o a su esposa y se casa con otra, claro, usted me dirá, pero yo no le soy el que le ha abandonado, he sido abandonado por, sí, pero el hecho de que yo haya padecido un pecado, o sea, el hecho de que yo, ahora es verdad que en este caso parece que subjetivamente hablando uno es víctima más que agresor de la ruptura matrimonial, es verdad, pero al mismo tiempo el hecho de que yo la haya padecido no me da derecho a pagar con la misma moneda que haya hecho mi ex marido, ¿no? O sea, pienso que usted tenía que haber sido consciente de la contradicción en la que ha vivido y debía de haber seguido a Jesucristo escuchando su palabra, etcétera, sin haberse acercado a recibir la comunión, porque ese no acercarse a recibir la comunión es una conciencia de que existe una contradicción que está pendiente de ser resuelta. Claro, usted me dice, bien, pero ahora cuando la Iglesia me ha dado la nulidad matrimonial, no sé, yo me he sentido corroborado, he visto que la Iglesia ha corroborado lo que yo sentía. Bien, pero mire, nosotros no tenemos que poner por delante nuestra subjetividad, lo que yo sentía, porque también podía haber ocurrido lo contrario, podía haber ocurrido que igual no me hubiesen dado esa nulidad. Es decir, nosotros tenemos que no anteponer nuestro sentimiento, sino tenemos que anteponer nuestra confianza en el juicio de la Iglesia. Porque también podría haber ocurrido que el juicio de la Iglesia no hubiese corroborado mi sentimiento. Bueno, es verdad que ahora ya ha llegado esa nulidad y usted tendrá, si no la ha hecho ya, la posibilidad de, igual ya se habrá casado por la Iglesia, etcétera, etcétera. Bien, y por lo tanto esta cuestión, alguno podría parecer que ya es asunto pasado, pero no, yo sí que le aconsejo a usted que haga una lectura humilde de todo lo ocurrido. Porque es que no es, aunque diga usted que a un sacerdote se lo aconsejó, pues con todos mis respetos ese consejo que usted recibió no era conforme, ¿no?, al entender y al sentir de la Iglesia. O sea, no tenemos que poner por delante mi sentimiento, mi intuición, y luego a ver si la Iglesia me la corrobora.
No, sino que yo humildemente reconozco que hay una contradicción, sigo siguiendo al Señor, el no comulgar es un signo de humildad y confío y espero en el juicio de la Iglesia, como finalmente ha llegado y usted pues también ha recibido en ese momento. Yo mi consejo es que también haga usted una lectura de humildad, no anteponer la subjetividad, no anteponer mi sentimiento, porque muchas veces vemos que nuestro sentimiento es, seguro que su marido primero, que ya no lo es porque quedó anulado el matrimonio, lo mismo también hace una explicación de subjetividad en la que él se siente confirmado. Bien, con respecto a la situación de su hija que usted ha preguntado, bueno, pues la situación de su hija no tiene ningún problema. El hecho de que aquel matrimonio no existiese porque fue nulo, pues mire usted, la Iglesia, su hija por parte de la Iglesia ha recibido todas las bendiciones sacramentales y el hecho de que fuese concebida sin que hubiese un matrimonio verdadero, pues no quita lo mismo que también su segunda hija, que ha sido concebida en un matrimonio que no era canónico, que no estaba bendecido por Dios. O sea, los hijos no tienen la culpa de lo que los padres hacemos. Bueno, le damos gracias a Dios porque usted haya llegado también al final de un proceso duro en su vida y que al final de él haya buscado la luz. Y pedimos que sea usted pues muy humilde y agradecida a Dios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, don José Ignacio. Sí, le Miguel escuchamos. de San Sebastián. Adelante, Miguel. Avanzando precisamente en el matrimonio y enlazando con la interpretación de la palabra de Dios que se habla hoy, en el capítulo de hace 2 domingos, en el punto 1620, que sería como las dos realidades del sacramento del matrimonio y la de la virginidad por el reino de Dios, viniendo las dos del Señor mismo, son inseparables y se iluminan y apoyan mutuamente. La Iglesia siempre, de hecho, ha considerado al matrimonio como una vocación santa y pura y querida por Dios. Por ello, para los que nos hemos escogido la vocación matrimonial, se nos hace a veces a duras penas comprensible el Evangelio de Lucas, en capítulo 14, que también se citó en ese programa, que en el versículo 26 algunos exégetas aseguran que la traducción correcta de este versículo sería: quien no odie a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser discípulo mío. Es decir, no se hablaría de posponer o renunciar, abandonar o dejar, se diría de odiar, se hablaría de odiar. Hombre, está claro que para un cristiano en un conflicto de intereses debe primar el interés absoluto de la voluntad de Dios, pero no tiene sentido odiar cuando el amor a la familia, el prójimo más próximo, viene a ser la misma expresión del amor de Dios. Entonces, pues claro, me produce confusión esa traducción, no sé qué piensa de ella, y en todo caso se habría o tenido que dar en algún contexto especial para llegar a ese radical pronunciamiento. ¿Qué me puede decir? Vamos a ver, la palabra de Dios tiene también sus géneros de expresión. Y es obvio que cuando dice: el que no odia a su padre, a su mujer, a sus hijos, por mí no es digno de mí, obviamente esa palabra no puede ser contradictoria con la palabra de Jesús que dice que tenemos que amar, y que el que odia a su hermano, lo dice explícitamente, no puede entrar en el reino de los cielos. Luego, es obvio que si en un texto dice el que odie no puede entrar en el reino de los cielos, y aquí dice el que no odie, o sea, utiliza la palabra odio en sentido positivo, obviamente hay que conjugar los dos. Es verdad que literalmente utiliza la palabra odio, pero es obvio que utiliza la palabra odio queriendo significar en ella precisamente el estar dispuesto a renunciar, estar dispuesto a anteponer a Dios encima de todo. También cuando dice la palabra de Dios: y si tu ojo te hace caer, sácatelo, que más vale ir al reino de los cielos tuerto, y si tu mano te hace caer, córtatela. Pues obviamente todo ese tipo de textos, la Iglesia nunca los ha interpretado como una invitación a la amputación de la mano, a la amputación del torso. O sea, siempre se han entendido en un contexto. Luego, bueno, creo que es bastante obvio. Los textos de la palabra de Dios se iluminan mucho cuando se comparan unos con otros.
Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, don José Ignacio. Adelante. Mire, aquí es del País Vasco. Muy bien. Quería hacerle una pregunta muy concreta, porque me han llegado pues unas reflexiones ahora en Cuaresma que estoy un poco confusa y no acabo de entenderlo. Mire, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre fe y tradición religiosa? Y también la otra, que si nos damos cuenta de que lo importante no es la tradición, ni siquiera la religión, sino la vida. Estoy un poco confusa. Por favor, padre, ¿puede contestarme? Gracias. Bueno, vamos a ver, la verdad es que a mí igual me falta un poco el contexto en el que esas palabras están escritas, ¿no? Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre fe y tradición religiosa? Hombre, igual yo suelo distinguir entre la palabra tradición o tradiciones, ¿eh? La palabra tradición con mayúscula, nosotros decimos que la revelación de Dios ha venido a través de la palabra de Dios y de la tradición. Por lo tanto, la tradición es una fuente de comunicación de la palabra, o sea, de la revelación de Dios. Y no podemos tener fe al margen de la tradición. Ahora, igual hay que distinguirlo de las tradiciones en el sentido de que nosotros a veces solemos confundir la tradición con algunas tradiciones nuestras, en el sentido de que, pues por ejemplo, igual a uno le cambian una costumbre de la procesión de su pueblo o tal o cual, ¿no? Y se pone nervioso y como está un poco, pues igual demasiado apegado a algunas formas concretas en las que ha hecho las cosas siempre, pues por ejemplo, estaba leyendo yo estos días, he escuchado pues que ha habido un enfrentamiento entre unas cofradías en no sé qué lugar de España que se han enfrentado porque les parecía a los de la cofradía de la Virgen María que era una provocación que la cofradía del Cristo pasase por delante de la sede de la otra cofradía, porque siempre se había hecho por otra calle. Y diciendo, madre mía, eso no es que sea la tradición, eso son unas tradiciones que se pueden cambiar perfectamente y es ridículo que dos cofradías se enfrenten por una tontería como esa. ¿Me explico? O sea que hay que distinguir entre la tradición, que no podremos cambiarla nunca y además que nuestra fe está ligada a ella, como a la palabra de Dios, de ciertas tradiciones humanas que tenemos que tenerla, pues la libertad de no apegarnos a ellas, ¿no? Y con respecto a lo último que ha dicho, hombre, lo importante es la vida, decía ese artículo que usted ha leído, ¿no? Lo importante es la vida, lo importante no es la religión, sino la vida. Vamos a ver, hombre, me parece que a mí no me gusta demasiado esas contraposiciones, porque claro que también me imagino que lo que quiere decir es que de poco nos servirá una religiosidad que luego no se traduzca en una vida más santa. Si se entiende así, de acuerdo, pero precisamente para vivir una vida más santa, Dios nos ha querido revelar un camino que es el camino de la religión cristiana. Ahora, ¿de qué te sirve una fe sin hechos? ¿De qué te sirve una fe sin vida? Me imagino que en ese sentido habrán querido decir que contraponer religión a vida, pero no es bueno contraponer. Bueno, lo importante es integrar. Entender cómo para tener una vida santa Dios nos ha revelado, ¿no? Nos ha revelado un camino de comunicación con Él y de recepción de su gracia. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mi pregunta es, en el Antiguo Testamento los profetas hablaban, Dios hablaba a través de los profetas. Sí. A día de hoy, ¿puede venir alguien diciendo yo soy profeta de Dios? ¿Hoy también Dios habla a través de algún profeta? Sí, de acuerdo. No en el mismo sentido. O sea, hoy en día hay profetas, claro que hay profetas, pero no en el sentido de que vaya a elegirlos como instrumento para tener un cauce de revelación pública como tuvo a través de los autores sagrados. Es decir, la revelación concluye con la muerte del último de los apóstoles. Con lo cual, la Biblia, para entendernos, está completa. La revelación pública ha concluido. No puede venir una especie como de opúsculo para completar la Biblia. No, eso no. Bueno, pero sí puede haber profetas en otro sentido distinto. No en el sentido de una revelación pública, sino en el sentido de que también Dios se sirve de los santos
En el fondo, los auténticos profetas son los santos, ¿no? Que con su testimonio de vida nos hacen pensar, nos cuestionan, con la denuncia de nuestros pecados, con esa especie de invitación que nos hacen a seguir a Jesús en santidad, etcétera. Claro que hay muchos profetas a nuestro alrededor, de los cuales Dios quiere que nos sirvamos para seguirle. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante. Oiga, agradecerle todos los días lo que nos enseña, que es una oportunidad estupenda. Yo querría preguntarle lo siguiente. El otro día, en una charla en la que había un sacerdote, se plantearon varias preguntas y una de ellas era en torno a los milagros. Entonces, la persona que preguntaba, era un poco a lo mejor mi pregunta también, se hizo ella eco de ello, dijo que en los milagros realmente el sacerdote respondió que hay que verlos en un contexto, que es un estilo literario en el que se agrandan las cosas, en que los panes a lo mejor no eran tantos panes, o incluso dedujimos un poco que los milagros no eran tales, sino que tienen otro sentido. Entonces esta persona que había hecho la pregunta dijo al final, bueno, pero si realmente esto no se produce así, porque el sacerdote dijo, es que está escrito por hombres, y los hombres eso pues lo han agrandado o han variado algo y tal, pero claro, el Evangelio también nos dice que Cristo resucitó. Entonces, si los milagros, es lo que planteaba esta persona, no los creemos, la resurrección también está escrita por hombres, no fue Jesús el que escribió allí, o Dios ha resucitado. Entonces dijo, no, eso es otra cosa, por supuesto que eso es otra cosa, pero yo siempre he creído en los milagros y yo pienso que realmente pueden estar, no sé, pues algo cambiados, pero que los milagros existieron, porque si no, toda esa población que había que creyeron en Jesús de Nazaret, yo creo que en parte los milagros se produjeron para eso. ¿Usted qué opina? De acuerdo, bien. Ha sido su pregunta muy clara. Mientras que escuchábamos cómo despegaba un avión por debajo, por cierto. Vamos a ver. Yo creo que hemos tenido un influjo de teología secularizada en las últimas décadas que ha llevado, desde una exégesis incorrecta y muy racionalista, ha llevado a poner en sospecha los milagros. Y eso no es correcto. Los milagros, la historicidad de los milagros, creo que es incuestionable. O sea, si uno quita de la Sagrada Escritura de los Evangelios, los pasajes evangélicos en los que Jesús dio testimonio de quién era, si no me creéis a mí, creed a mis obras, creed a mis milagros. Eso lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan. O sea, no solamente sus palabras, sus actitudes, sino sus propias obras, sus signos, son testimonio de quién es Jesucristo. Luego, los milagros son una testificación de la divinidad de Jesucristo. Esto me parece importante, que luego los milagros pueden tener también un género literario en su forma de expresión, sí, pero no en el sentido de que niegue la historicidad del milagro, sino que lo pone al servicio. Por ejemplo, lo ponía al servicio de una catequesis. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, pues el milagro de la multiplicación de los panes lo pone al servicio del discurso del pan de la vida, de la Eucaristía. O el milagro de la curación del ciego de nacimiento lo pone al servicio de la predicación de Cristo, del bautismo que nos da la luz de la fe. O sea, que es verdad que los milagros tienen un género literario que está puesto al servicio de la predicación de Cristo, pero no en el sentido de que el género literario invente el milagro. Invente el milagro. Y por cierto, esa pregunta que usted le hizo o que aquella mujer le hizo a ese sacerdote estaba muy bien hecha, porque claro, si negamos la historicidad de los milagros de Cristo en el Evangelio, ¿cómo vamos a es decir, porque luego también vienen algunos y niegan también la historicidad de la resurrección de Jesucristo? Esa pregunta está muy bien hecha. Además es que somos injustos, porque leía yo recientemente una interpretación exegética que decía, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? El milagro de la multiplicación de los panes ante una multitud tan grande, independientemente de que luego también haya un género literario en él, ¿no? Pero ¿cómo ese milagro tuvo que existir históricamente? Fijaros, se han encontrado
tumbas de los cristianos del primer siglo, en el que los cristianos enterraban a los suyos, todavía no con el signo de la cruz. Nosotros ponemos un signo de la cruz en las tumbas, ¿no? ¿Sabéis cuál era el signo con el que los cristianos enterraban a sus primeros difuntos? Los primeros cristianos. El pan y los peces. Fijaros, tanto les impactó la multiplicación de los panes a ellos, que como signo cristiano ponían adornaban las tumbas de los suyos con el pan y los peces. O sea, ¿cómo se iba a explicar un hecho como ese? Porque fijaros, modificar las costumbres mortuorias suele ser muy difícil, ¿eh? O sea, en el momento en el que enterramos a los nuestros, lo hacemos según unas tradiciones que es muy difícil cambiarlas, ¿no? ¿Qué aconteció en aquellos montes de Galilea para que los primeros cristianos introdujesen el signo del pan y los peces como iconografía del enterramiento de los suyos? Si aquello hubiese sido únicamente un género literario, una forma de hablar, si no hubiesen sido testigos de ese hecho milagroso, para rato iban a tener, ¿no?, esos signos en el enterramiento. Bueno, pongo un ejemplo, es decir, esto que acabo de hacer es una especie de argumento histórico crítico para también subrayar la historicidad de los evangelios. Pero cuando, por ejemplo, se intenta interpretar el evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, eso es un género literario. Lo importante es que quiere decir que, como el niño lleva unos panes y unos peces, que Dios multiplica nuestra generosidad. Si tú eres generoso y entregas los panes y los peces, los pocos panes y peces que tienes, Dios multiplicará tu caridad. No, mire usted, esa interpretación que niega el hecho, el acontecimiento milagroso de Jesucristo, es una reducción del acontecimiento a una mera aplicación moral, y eso es incorrecto. La aplicación moral sigue al acontecimiento salvífico, no lo niega, no lo niega. Bueno, esto creo que es importante. Bueno. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Soy yo? Sí, adelante, le escuchamos. Hola, buenos días, bueno, señor. Adelante. Soy María Pilar, de Barcelona, del voluntariado. Muy bien. Es que le quería preguntar una cosa que no tiene nada que ver con lo que hablaba usted hoy, pero sí tiene algo que ver, pero mucho, con lo que ayer habló un padre jesuita por la noche, que lo presentó su hermano, don Esteban Morilla. Uh-huh. Sí. ¿Me oye? Sí, adelante. Es que lo oigo a usted muy bojo. Resulta que me hizo, bueno, dudar, no se puede dudar de estas cosas, pero todo lo que explicó me hizo pensar que, no sé si es que a lo mejor yo, que el mundo no lo creó Dios, sino que se creó solo, porque el mundo se hizo solo. No sé, fue un poco complicado lo que explicó. ¿Usted me puede explicar algo, aclarar algo? No. ¿Lo oyó usted? No, la verdad es que no lo oí, y bueno, me imagino que por lo tanto no puedo yo meterme en esa explicación, claro. Pero sí le diría, bueno, si quiere le doy por la radio a una pequeña explicación. Estoy convencido de que pues esa conferencia sin duda alguna hablaría de la creación del mundo por parte de Dios, pero bueno, también es posible que esa cierta dificultad de comprensión o confusión, digo yo, que ahora interpreto lo que pudo decir, me imagino que también estaría hablando que el acto creador de Dios es un acto que no es incompatible con la evolución del mundo. O sea, Dios no creó el mundo concluido y terminado tal y como ahora mismo nosotros, ¿no? Pues lo tenemos, sino que cuando Él dice creced, multiplicaos, transformar el mundo, o sea, implícitamente también está dentro de ello pues el aspecto de la evolución del mundo. Es decir, es como si dijésemos, Dios nos ha dado el mundo en materia prima, y nosotros tenemos la capacidad, ¿no?, por el don de Dios de transformarlo, y en ese sentido el hombre prolonga la acción creadora de Dios, en un sentido metafórico, claro, porque el hombre no crea de la nada, pero en un sentido metafórico podemos decir que el hombre, por el don del trabajo, prolonga la acción creadora de Dios. Digo yo que la cosa iría por ahí, pero bueno, como no lo escuché, pues no puedo dar más precisión. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Soy Daniel, llamo desde Salamanca y quería preguntarle dos cuestiones sobre los sacramentos. ¿Cómo actuaría en caso de ignorancia la validez del sacramento? Porque uno, es a raíz de lo que escuchaba en el programa de ayer, de por la tarde, del compendio,
había sacramentos de vivos, en la distinción escolástica hay sacramentos de vivos y de muertos, en el orden de la gracia. Y los sacramentos de muertos son el bautismo y la Eucaristía. No, el bautismo y la penitencia. Mientras que la Eucaristía son sacramentos de vivos, claro. Y distinguía la gracia primera son los que confieren eso, el empezar a estar en gracia de Dios, y la gracia segunda, pues los demás, como la Eucaristía. Pero decía que, por ejemplo, una persona que está en pecado mortal pero no lo sabe, la Eucaristía que recibe también podría concederle la gracia primera. Pero la pregunta es, si esa persona está en pecado grave, no lo sabe, sí puede acercarse a comulgar, pero ese pecado que tiene, ¿se le perdona en su vida o lo tiene siempre, de hecho, aunque no sea consciente de ello? Y en el momento que vaya a comparecer ante Dios, si no es consciente de que lo tiene, porque el pecado grave consiste en eso, en hacerlo con conciencia. Y luego, por otra parte, hablaba usted, al explicar esos programas que están grabados del sacramento del matrimonio, de que también puede darse un caso de invalidez en el sacerdocio, pero si no se descubre los sacramentos que celebra ese sacerdote, bueno, ya sería más difícil que llegara a obispo y se transmitiera la sucesión apostólica, pero ¿eso tendría validez o porque suple la Iglesia o no se recibirían las gracias de esos sacramentos? Estas son las preguntas. Buenos días. De acuerdo. Bueno, el oyente igual, cuando ha hablado de sacramentos de vivos y de muertos, igual en algunos oyentes ha podido crear una cierta confusión, porque igual han podido pensar de sacramentos, está hablando de muertos en el sentido espiritual de la palabra, no en el sentido de físico, de que los sacramentos no se dan a las personas muertas, ¿no? Pero vamos, supongo que está hablando en el sentido de que alguien que todavía no tiene vida de gracia, alguien que por el pecado mortal, pues su vida de gracia, pues ha, entre comillas, no ha perecido, le da como la resurrección a la vida de gracia. Bueno, digo un poco porque supongo que igual algunos oyentes que no escucharon este programa se han podido hacer un lío. Bueno, la pregunta del oyente era la siguiente, ¿no? Vamos a ver, una persona que está en pecado grave, pero él no es consciente de que está en pecado grave, y va a comulgar, pues que no es consciente de ello, hasta qué punto esa comunión puede ser para él también objeto de sanación, porque decimos que la Eucaristía también es fuente del perdón de nuestros pecados veniales. La Eucaristía también perdona nuestros pecados veniales. Tenemos que estar en gracia de Dios para poder comulgar, pero también la Eucaristía perdona nuestros pecados veniales. Bueno, vamos a ver, en primer lugar hay una cierta contradicción entre que alguien esté en pecado grave y no tenga conciencia de estar en pecado grave, porque también para poder cometer un pecado grave hay que tener conciencia. Una de las cosas que dice la Iglesia es que las condiciones para que un pecado sea mortal es que la materia sea grave y que haya libertad y conciencia. Por lo tanto, si no hay conciencia, quizás es difícil que esté en pecado mortal sin... Ahora, es verdad que igual puede tener también una cierta culpabilidad de no tener la conciencia debida, por el hecho de que no ha querido formarse bien, por el hecho de que igual ha rechazado la formación que debiera de haber acogido para tener conciencia de que está en pecado. O sea que sí, o sea que puede haber, aunque sea un poco contradictorio, puede darse la situación, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues yo creo que en ese caso, a él si le falta la conciencia de acudir al sacramento de la penitencia, pues es posible, ¿no?, que Dios también le dé la gracia a través del sacramento de la Eucaristía, por cuanto le falta una conciencia. Es decir, que Dios actúa supliendo incluso también ciertas carencias, ¿no? O imaginémonos, por ejemplo, que alguien reciba el sacramento de la confesión incorrectamente, sin haberse acusado de sus pecados, porque hay un sacerdote que le ha explicado incorrectamente, pues que la absolución colectiva es válida sin ningún tipo de circunstancias, y esa persona pues está errónea. Igual también tiene una cierta culpabilidad, porque él igual también se tenía que haber informado mejor y no estar tan sujeto al error de su párroco,
párroco que lo informó mal, pero, o sea, bueno, pues eso es un cierto lío, como discernirlo, pero yo creo que también tenemos que confiar en que la gracia de Dios suple también a través de la Iglesia, en otras acciones de la Iglesia, nuestros errores. Con respecto a lo que usted ha preguntado en segundo lugar, puede ocurrir que un sacerdote se ordenase, o sea, que su ordenación fuese nula. Desde luego estos casos son rarísimos, muy rarísimos, ¿no? Imaginemos que alguien fue ordenado sacerdote pues contra su voluntad o sin la libertad suficiente y por lo tanto ese sacramento haya sido nulo. Y entonces el sacerdote ese que celebra la Eucaristía, claro, al celebrar la Eucaristía, si no es sacerdote en realidad, si es nula su ordenación, pues entonces si consagra la Eucaristía, no la está consagrando, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero mire usted, incluso aunque no la esté consagrando, la Iglesia suple a quien recibe esa comunión. Mire usted, Cristo le dará su gracia, le dará la gracia del Espíritu, incluso aun cuando esa consagración no haya sido válida. Quiero decirle que eso. Ya el caso hipotético de que un obispo que se ordene su ordenación no sea válida, pues mire usted, eso ya me parece que ya llegamos a lo metafísicamente imposible, porque sí, claro, la Iglesia tiene una serie de cautelas a la hora de pedir informes, etcétera, sobre un sacerdote para ordenar al obispo, que la posibilidad de que sea ordenado obispo alguien que no sea válidamente sacerdote, pues mire usted, ya es imposible. Vale. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Sí, buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Voy a procurar ser muy breve. Sí. Mire, yo hice la primera comunión y todo lo que sé de la Sagrada Escritura es eso, ¿no? Porque Dios me hizo hacer la primera comunión y ponerme una idea fija en mente: estudiar filosofía y derecho para ayudar a los más necesitados de la humanidad. Yo iba a la iglesia, pero Dios me retiró porque me ha hecho con un sentido de la justicia y de la verdad y, sobre todo, del ejemplo, ¿no? Entonces, el cura predicaba una cosa y su vida era lo contrario. Yo no podía aguantar y me aparté Dios me apartó de la iglesia. En el 98 tuve la palabra directa y viva, con imagen de Dios. Desde entonces, pues estoy haciendo lo imposible, gracias a Dios y el Espíritu Santo, ¿no?, para conseguir todo lo que se me ha pedido. Entonces, yo le pregunto, monseñor, sí. ¿Cómo ve lo que le he dicho? De acuerdo, vamos a ver. Mire, pues con esa misma sinceridad que usted me pregunta, yo también le respondo. ¿Cómo ve lo que le he dicho? Ya sé que seguramente estoy simplificando demasiado, porque también usted, aunque se ha expresado claramente, se ha expresado muy brevemente, ¿no? Yo pienso que es excesivo el que usted diga Dios me apartó de la Iglesia. Me parece una expresión excesiva, porque vamos a ver, ese mal ejemplo que usted vio en un sacerdote, no creo que se pudiese traducir en que la voluntad de Dios fuese que usted se separase de la Iglesia. No, me parece que uno puede ver una mala, pues un mal ejemplo pues en la Iglesia, que sin duda alguna los hay, en en el otro, el de más allá, etcétera, incluso dentro de la propia familia, pero eso no quiere decir que la mediación de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo deje de ser necesaria para usted ni para nadie. Hay que distinguir entre los pecados de los que formamos la Iglesia de la Iglesia misma, que es cuerpo místico de Cristo. Bueno, eso en primer lugar, ¿no? Luego, sin embargo, el Señor tuvo hacia usted pues también otro momento de encuentro, que dice usted que también tuvo pues otro momento en el que el Señor sale a su encuentro, y creo que ha utilizado usted la expresión un poco que en directo, ¿no?, tiene como una experiencia interior. Bien, mire, yo le diría que es importante que esa experiencia que usted ha tenido en directo la lleve también al seno de la Iglesia. Le recuerdo, por ejemplo, que cuando San Pablo iba camino de Damasco, y obviamente no estoy yo comparando la experiencia de San Pablo con la de usted, ¿no?, pero es un poco como, busquemos la analogía de la fe. San Pablo, cuando va camino de Damasco, tiene, ¿no?, como un salir de Cristo resucitado al encuentro de su vida, pero a mí me llama mucho la atención que San Pablo, después de haberse encontrado con Cristo resucitado, más tarde, dice él, 3 años más tarde,
subí a Jerusalén a encontrarme con los apóstoles, no vaya a ser que yo estuviese corriendo en vano. Es decir, él se da cuenta que la experiencia que ha tenido de encuentro con Cristo la tiene que tamizar, la tiene que contrastar con los apóstoles, para que su experiencia interior no sea sinónimo de subjetivismo y sea también confirmada por la experiencia de la Iglesia.